Raimundo Cruz, entrevista a... Francisco Abundes, muy buenas tardes. Raimundo Cruz agradece que se haya tomado la llamada. Un saludo afectuoso de este servidor y me imagino que lo va a agradecer más el auditor que nos escucha en 55 ciudades de la República Mexicana. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Al contrario, un gusto. Francisco, las encuestas, la gran mayoría de las encuestas están marcando los números, la gráfica hacia abajo. Es el desgaste mismo del poder, los últimos acontecimientos, acabó la luna de miel. ¿Qué podemos hablar al respecto, sobre todo quien es un profundo conocedor de estos temas? Pues mira, yo creo que los números no tienen mucho debate, digamos, independientemente de la medición que veas, básicamente hay mucho consenso sobre esta caída. Yo creo que aquí las preguntas serían otras, que son preguntas de interpretación. Uh-huh. Una, me parece la más importante, la más básica es, ¿esto es una crisis o es una tendencia? Uh-huh. Y eso significa para el gobierno dos cosas totalmente distintas. Porque si es una crisis, bueno, pues las crisis pasan, te recuperas, pero si es una tendencia... pues sí es una razón de preocupación. El gobierno dijo una burbuja. O digamos una burbuja inversa. Así dijo el gobierno, es una burbuja, nos vamos a recuperar. Exacto, esa es una primera pregunta. Sí. Y bueno, y entonces ahí tendríamos que ir a otra que son las causales. Exacto. Es decir, a qué se puede ver esto para saber si es un momento o ya esto se puede convertir en el fin de esta ventaja y del crédito que tiene esta administración. Sí. Yo creo que la mayor parte de las variables que le están explicando no tiene que ver con temas que van más allá de la percepción. Sí. Hace crisis en el sistema de salud, problemas de crecimiento, que esos no lo siente el lector directamente, pero se van acumulando. Un tema ya de comunicación, donde desde hace algunos días el presidente habla de una cosa y la gente está hablando de otra. Uh-huh. Eso lo conocimos en su momento como una expresión que me parece bastante divertida, pero bastante clara. Eso en su momento lo llamamos Foxilandia, ¿no? Que era el presidente habla de una cosa y tú vives otra, ¿no? Sí. En el momento que tu comunicación no corresponde con lo que le está preocupando a la gente, entras a Foxilandia. Aquí le podremos poner otro término, pero así lo llamamos en su momento. Sí. ¿No? Y bueno, y luego vendría entre estas explicaciones, o entre las varias, las variables que le están explicando, el tema de inseguridad, que no es un tema menor. Sí. Heredado, pero además acrecentado en esta administración. Pues heredado con promesa de solución. Sí. ¿No? Es decir, en algún punto está bien, pero lo heredaste hace 15 meses o Exacto. hace un año. Sí. O sea, ¿hasta dónde te va a aguantar el argumento? Sí. Y luego una cosa que me parece muy fuerte, que son los dos cuestionamientos que yo diría que podrían estar impactando ahora, que es tus cartas a favor, que se llaman impunidad o lucha contra la corrupción, que de eso, pues en principio varios pensamos que todavía tiene mucho capital ahí el presidente, capital político. Que fue la bandera o el estandarte de su movimiento, ¿sí? Que sigue habiendo, yo creo que muchos casos pendientes. Sí. Pero cuando ya empiezas a tener casos internos, como lo revela la revista Proceso el día de hoy, o cuando ves que a nivel calle la corrupción pues no ha cambiado de manera sustancial, entonces la estrategia de barrer la escalera de arriba para abajo como que no le estás viendo bien reflejado en tu experiencia cotidiana, pues entonces ya empiezan estos cuestionamientos y vuelvo a la pregunta original, ¿es tendencia o es crisis? Y si vas a las variables que le explican y entonces concluyes que esas variables no van a cambiar, o sea, las variables que están explicando este número no se ve que vayan a cambiar de manera previsible en un futuro cercano,
Entonces, parece que no es crisis, parece que va a ser tendencia. Y eso es lo que creo que debería de preocupar hoy día más a la presente administración. Ahora, hay un tema fundamental, ese asunto del avión presidencial que muchos lo tomamos de chacoteo, después se hizo como muy firme, después se cambió toda la perspectiva. Ayer, el día primero, se iban a vender los boletos, no se vendieron. Yo me imagino que mucha gente que sigue al presidente estaba ilusionada, esperanzada. Es más, yo creo que con ansiedad que llegara ese día y no sucedió absolutamente nada. Tenemos los temas de los feminicidios, la cuestión de la salud. Le podemos ir sumando muchas cosas. Aquí lo preocupante, yo le decía al principio de este espacio y coincidimos, Francisco Abundis, cuando tienes un país débil, pero un presidente fuerte, porque puede ser el caso del 2008-2009 con la influencia, la situación económica. Creo que Calderón estaba firme y el país se debilitó por situaciones ajenas. Pero cuando tienes un país fuerte, como fue el caso cuando entra Fox, pero un presidente débil, porque creo que fue de los más torpes que hemos tenido Fox, pero un país sólido, no pasa nada. El problema es cuando tienes un país débil y un presidente débil, ahí sí preocuparse porque sí nos puede llevar la tristeza. Ahora, ¿hay formas de que esta tendencia o estas variables que se acaban de explicar pudieran cambiar? ¿Tiene elementos el gobierno actual, el propio presidente, para modificarlos y que estos números que hoy van para abajo, estas gráficas, se pudieran revertir? No lo veo sencillo y te diría que además no veo mucha capacidad de corrección, porque por lo menos a nivel discursivo, pues la administración en sus diferentes instancias o el propio presidente dicen reiteradamente que esto va a funcionar. Sí. ¿No? A veces es más un acto de fe que una explicación racional, pero dicen que va a funcionar, o lo que es lo mismo, no se ven ellos corrigiendo lo que están haciendo. Entonces, pues, el hecho de que no haya resultado en el pasado, para ellos no quiere decir que no les vaya a resultar en el futuro, y entonces, pues, no van a corregir y van a seguir así. Te doy otro elemento que me parece también preocupante, que más allá de los problemas que tenía ya esta administración, empieza a ser como tema de preocupación, que es el de los apoyos sociales. Sí. Los que pensábamos que esta administración tenía con qué defenderse, veíamos en sus apoyos sociales una de sus mayores fortalezas. Totalmente de acuerdo, sí. Lo que acaba de suceder este fin de semana en la propia base, digamos, el lugar de procedencia. El hijo pródigo de Tabasco. Exactamente. Lo que acaba de pasar este fin de semana no es un tema menor. Es decir, el que en tu propio territorio te digan que esas ayudas sociales no están llegando, y él, digo, sí creo que es muy sintomático ese discurso o esto, porque es tu base social la que te está diciendo que lo que tú dices que está pasando no está pasando. Sí. Cuando pregunta por las becas le dicen no. Sí. Cuando habla de las madres y estas ayudas le dicen no, eso tampoco está llegando. Sí. Cuando, o sea, lo contradicen 5 veces. Sí. Y entonces a mí me parece que bueno, viendo la metáfora que él mismo creó, pues da la impresión que ellos tienen otros datos, ¿no? y le están diciendo, no, espérame, eso que tú estás diciendo aquí no está pasando. Sí. Y entonces eso que, digo, me incluyo, varios pensamos que era su mayor fortaleza, porque pues se iba a preocupar en que funcionara, en que estaban puestas ahí todas las baterías. Debe tener algún nivel de ineficiencia, algunos lo llaman reglas de operación, o debe tener algún nivel de ineficiencia, y debe de haber un problema de información, de tal manera que él dice, a mí me dijeron que aquí ya llegó todo este dinero. Correcto. Y allá le dicen, oye, no, perdón, no, o sea, y entonces, como es su hábito, su costumbre, él los confronta y otra vez los llama conservadores, bueno, más grave, los llama mentirosos. Sí. Politiquerías, dice. Sí, no, o sea, pero eso ya, o sea, te estás enfrentando con tu base. Sí. Si en tu territorio no eres amo y señor, si en tu propia casa no eres respetado y querido, pues te imaginas en la ajena, lo más seguro es que no te vaya nada bien. Entonces,
eso que puede ser un evento, si lo traduces en números, si lo traduces en información, o sea, yo pensaría, ¿no? Tú llegas, das un discurso en algún lugar, Sí. entonces ese discurso tú esperarías que a quien se lo estés dando, ya sabes que ya tiene su ayuda. Por ya supuesto. Sabes, ya sabes que es tu base. Tienes la cama tendida, la mesa puesta. Esperarías que eso pase, Sí. pero llegas y da la impresión entonces de que o lo tarjetearon mal, o Sí. no sé qué pasó ahí, Sí. pero sí es rarísimo. Pero O sea, creo que es muy descriptivo de la realidad que se está viviendo. muy, Francisco Abundis, se nos termina el tiempo. Muy importante estas expresiones, estas observaciones que se acaban de hacer. Ojalá podamos tener comunicación, a ver si lo podamos hacer de perdida cada mes para ir dando cuenta de cómo se va desarrollando a partir de este momento que ya las cosas se empiezan a hacer no como se venían dando, empiezan a ser de otro tenor. Ojalá podamos tener una comunicación permanente, Francisco. ¿Y con qué nos despedimos? Con mucho gusto, yo a la orden, y yo te diría, pues nada, hay que poner atención. Regreso a la pregunta básica: ¿es esto una crisis o es esto una tendencia? Da la impresión, lamentablemente, para el gobierno, para el presidente y para todos, porque pues, al final muchos, ¿no? Sí. Dependemos del éxito o no de este gobierno. Claro. Que esto podría ir más lejos que una crisis. Podría ser una tendencia, y creo que si es así, esto está preocupante. Francisco Abundis, director de la encuesta Parametría, un gusto platicar. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Gracias.